En el caso del momento, sí, o sea, vamos a diseñar con el momento máximo. De todas formas, tampoco necesitamos específicamente el MU, ¿sí? Porque vimos que tenemos varios estados de carga, entonces necesitamos el momento D y el momento L. Pero bueno, tenemos toda la información. En el caso de, bueno, me quiere comparar los resultados utilizando el modelo del SAP, yo por lo que ya tiene el parcial y eso, lo dejaría para que lo veamos después del parcial, que hace después o el viernes. No es algo complicado, o sea, es un modelito de un parrillado donde tienen que modelar los elementos y cargar el camión. Lo mismo que hacen de forma analítica, le cargan el camión, le cargan el tándem, le cargan el carril. O sea, es un poquito laborioso de poner las cargas puntuales. ¿Sí? Pero hay cuestiones más conceptuales, por ejemplo, si uno va a modelar las vigas de postezado, hay que cargarle la sección que tiene esa viga. ¿Sí? Entonces eso sí me lo permite hacer esa, o sea, dibujar esa sección en particular. Si vamos a completar el emparrillado, hay que discretizar el tablero, o sea, no modelamos el tablero, modelamos vigas de cierto ancho que representan el tablero. A todas digo, por si alguien lo quiere ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, pero otra cosa, por ejemplo, hay que disminuir la rigidez torsional de los elementos, porque si no, van a estar trabajando, al ponerle esta carga excéntrica, va a estar trabajando a torsión, cuando en realidad no se da, digamos, y tiene que estar más solicitada a fricción. Después, lo bueno es que uno pone las cargas y ya me da los esfuerzos para todas las vigas. También hay una función en el SAP de que uno puede, no sé si está en el ETAPS, la verdad, pero en el SAP sí, de poner la carga variable. ¿Sí? Pero bueno, eso cada uno ya lo podrá ver si una vez en su vida tiene que hacer eso. Ahora que ya sabemos los puntos más desfavorables, lo hacemos más de forma fácil. Entonces, ¿qué es lo que me pide como resultado acá? Diagrama, momento y normal. Y correcto. ¿Cuáles son esos diagramas? Son los diagramas envolventes. Deberíamos demostrar nosotros el momento U, el BU, pero como también tenemos que verificar el estado de servicio, yo diría que mostremos lo de la carga D, lo de la carga L, y en todo caso pónganle, o sea, necesitamos a esto, pongamos los diagramas D, pongamos los diagramas L, después pongamos diagramas D más L, que sería el estado de servicio, y después ya diagramas calculados. Con eso es lo que todo lo que usamos en el cálculo 4. Pero, por ejemplo, el de la carga D es simplemente la carga, toda la carga permanente que está actuando. O sea que esto no tendríamos problema. Estas son todas las cargas D, C y D. Pero acá nosotros tenemos varias alternativas. Entonces, este diagrama es el diagrama envolvente de todas las posibilidades que tenemos en la sobrecarga. Entonces, también, si yo dibujo estos dos, son diagramas envolventes. Si no dibujan el diagrama envolvente, por lo menos tendrían que dibujar el más desfavorable. O sea, en la combinación, analizar combinación por combinación y ver cuál es la que me da el más desfavorable. Cuando hablamos de la combinación, acá dijimos, por acá puede ser
el servicio de D más L, y en este era 1,25 de D más 1,35 de D. Entonces, los diagramas, y así lo vamos a dibujar para todas las vigas. Entonces vamos a tener la viga 1, en nuestro caso tenemos el puente, así. Viga 1, 2, 3, 4 y 5. La viga extrema, la 1 y la 5, por simetría total en geometría y en cargas, van a ser lo mismo. Deberíamos de verificar de que sea esta la más desfavorable de todas, o sea, la que le condiciona el diseño. Después vamos a tener de las vigas 2 y 4 y de las vigas 3. Pero viéndolas a todas, ahí podemos ver qué alternativa de la sobrecarga es más desfavorable para cada una de las vigas. Aquí acá tendríamos que tener nosotros esta viga con el diagrama envolvente y el diagrama envolvente. Lo mismo para cada uno. Corte, este diagrama envolvente. O sea, eso es lo que tiene que mostrar en práctica. Entonces, en el caso de las cargas, como yo les decía, lo podemos analizar todas las cargas permanentes que están actuando en la totalidad del puente y después dividirlo por 5. Y si no, ya sacar directamente la carga que va a estar actuando en cada una de las vigas. Lo mismo. ¿Sí? No sé cuál le podrá prestar más confusión o cuál no, pero bueno, lo hace perfecto. Este, por ejemplo, que acá debemos nosotros tener los diagramas de cargas. Analizar función 1 para cada viga, o si no, para todo el puente. Y lo divido por la cantidad de vigas. En cambio, el momento que yo voy a obtener debido a la aplicación de la sobrecarga, carril, camión, tándem, va a ser para el puente. Entonces, de este, yo tengo para todo el puente. Después, si yo quiero obtener para cada una de las vigas, para cada viga, tengo que aplicar este método de Coulomb. Hay un método simplificado de reglamento, para mí es aplicar formulita nomás, así que si quiere lo hace, lo compara, pero no. Y eso es lo que ya, o sea, si lo hago en el SAP, ya me tiene que dar directamente el momento para cada viga. También le dicen método de curva, no sé. Búsquenlo en CLV, ¿cómo se llama el método? ChatGPT, el Chrome. Y esos otros que están abajo que dice 1 para cada viga, 2 para todo el puente sobre él. ¿Esos están para quién? Para este.
para MBD, carga DC, W. Bien. O sea, están unidos a este. Thank you. Barra N, dice. Claro, o sea, lo dice para acá, para todo el puente y después lo divide sobre El él. tema entonces era ver esto de acá. Las diferentes alternativas que teníamos. Entonces acá, alternativa, escenarios, posibilidades, opciones. Entonces, era lo que escribimos ayer. Aquí tenemos un camión más un camión. Y ahí tenemos dos camiones más dos camiones. Un tándem, un carril, dos tándem, más dos carriles. Profe, ¿la cantidad de camiones no dependería de la longitud del tramo? Sí, hay una tercera opción de eso que te dice que vos podés considerar, deberías considerar dos camiones separados a cierta distancia y además probar la separación de los ejes. Generalmente, o sea, fíjate, estamos hablando de un camión de 8 o 9 metros. No va a entrar dos camiones acá en simultáneo. Pero si vos tenés dos tramos de puente, o un puente de mayor longitud, sí debería. Ahora, no sé si, por ejemplo, el momento máximo te lo va a dar los dos camiones, aplicados más en los bordes, o uno en el medio, o dos carriles. Hay que probar todas las opciones. Todas las posibilidades que vos, en función del proyecto, del longitud del proyecto, si tenés 2, 3, 4 carriles, hay que probar. ¿Y un puente corto? Y no, es como esto. O sea, si no hay un camión entero en un puente, digamos, se cubren las partes que están sobre el puente. Ya sea de hormigón armado, digamos. Porque estamos hablando del camión que tenés 4 y 4, 8, casi que 9, 10, tenés que tener un puentecito, puede ser un puente losa más chico, no me va a encargar un pretensado por 5 metros. Claro. Entonces, bueno, acá tenemos los 18 metros, y esta es, digamos, serían las configuraciones más desfavorables. Pero obviamente que está perfecto, compañero. Lo que tenemos acá es que hay que variar simplemente para obtener los esfuerzos máximos, o sea, momento y corte, hay que variar la ubicación del camión. Entonces, esto de acá, no lo olvidemos, que es más el coeficiente de incremento y decremento. Incremento por carga dinámica. Y este sí, el coeficiente M por la ubicación. Se llama factor de presencia múltiple. En todos los casos. Pero sobre todo acá, sobre todo acá, y en un tándem. Acá sería obviamente el impacto y acá. Lo diferente o
lo que puede prestar confusión, digamos, por un lado, es que esto tenemos que ver nosotros en qué ubicación toda la longitud de la viga nos produce los mayores esfuerzos. Entonces, aquí decíamos que tenemos que cada uno de estos casos ubicarlo más o menos en L sobre 2 y más o menos en X0. Podemos decir centro y extremo. Entonces, de ahí, fijan, nos van a surgir 8 estados, 8 alternativas, que son las que tenemos que resolver a todas, y de ahí es lo que le pide el diagrama de esfuerzo envolvente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Para que vean la información que tienen que presentar, que tenemos que obtener nosotros acá. Entonces, ahora lo que hay que interpretar, digamos, al momento de aplicar esas cargas, es que tenemos que variarlo en la longitud, en esos dos escenarios, y a su vez variarlo en el ancho, o sea, que es lo que está expresado ahí. Entonces, los momentos que vamos a obtener y los cortes, o sea, los esfuerzos, ya van a ser acá para todo el puente. Después nosotros tenemos que llevarlo, como les decía ahí, a cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, veamos esta primera alternativa. Para obtener esto, dijimos, ustedes prueban las opciones que le dije, simplemente para que vean cuánto varía, ¿sí? Que es casi lo mismo. No hay que hay una diferencia de 10, 20%. Una diferencia muy chica. Pero si uno quiere calcular exacto el momento máximo, utilizamos el diagrama de nuevo. ¿De eso les quedó alguna duda de cómo aplicarlo? La gatita está por arriba, perforada. Y en lo ubicamos en el extremo. Por ahí sí, fíjense de no quedarse con las expresiones de memoria. Depende cómo ustedes lo ubiquen al camión. Parece algo muy sencillo, digamos. Depende cómo uno lo ubique al camión, va a obtener más o menos la excentricidad. ¿Sí? Por ahí, fíjense de hacerlo de una forma, o ubican el camión apuntando hacia la derecha y toman más la excentricidad, o lo ubican al camión como sale del reglamento mirando hacia la izquierda. Pero no se queden con una expresión nada más. Aquí es lo que me refiero, que no es lo mismo si yo tengo el camión apuntando para allá, o si tengo el camión apuntando para allá. No es lo mismo la excentricidad. No, es lo mismo, digamos, nada más que en la fórmula, si yo lo ubico al camión, mirando para allá, el momento máximo lo voy a encontrar del otro lado, digamos. Si yo ubico así el camión, voy a tener, lo dibujo a propósito más chico,
decir el X igual, bueno, acá más o menos están los resultantes. Esta va a ser la excentricidad. Entonces la excentricidad sobre 2 la ubicamos acá en el sobre 2. Es el teorema. Pero ahí, si yo me fijo dónde está el momento máximo, abajo de esta fuerza, de la más próxima. En el cálculo de las reacciones podemos utilizar el resultante del sistema. A la hora de dibujar el diagrama de momento para ese camión, no dibujamos el triángulo, porque no es lo mismo. ¿Sí? Sí, la resultante que hace el M de X. Claro, si lo quieren hacer todo con las tres fuerzas P1, P2, P3, ¿sí? Calculamos las reacciones, RA, RB. Ahora, para el cálculo de las reacciones es lo mismo que utilizar el resultante, porque es la resultante del sistema de fuerza. Ahora, cuando yo dibujo el diagrama, por momento, no es lo mismo. No es lo mismo que yo dibuje un diagrama así, a que yo dibuje el diagrama con las pendientes que Me yo voy a tirar. tengo acá, vamos así, acá va a variar, no es lo mismo. ¿Se lo ven? ¿Sí? Lo que yo les decía con respecto al valor de la excentricidad, pues por ahí lo cargan en el Excel, lo agarran a una planilla de Excel de años anteriores y yo estoy viendo uno y está mal. O sea, no está mal, pero tiene ese error. No diferencian si cómo está ubicado el camión. Esto es estabilidad, digamos, camión 1. Ahora, si yo esto lo invierto, ¿sí? Lo que me dice es que esta excentricidad va a estar para el otro lado. Entonces va a ser L sobre 2, acá va a ser L sobre 2 menos la excentricidad sobre 2. Este punto, esta coordenada, que es donde está el momento máximo, es L sobre 2, que tenemos acá, menos L sobre 2. Si yo así como está lo ubico al camión del otro lado, me queda L sobre 2 más la excentricidad sobre 2. ¿Sí? Por eso háganlo de una forma y lo aplican así. Con esta el precio no entra, pero si yo tengo una viga de un puente de varios tramos, el momento máximo de apoyo se hace manejando dos camiones por el lado más rápido. Eso No, más dice que hay que reducir la carga en un sí, 90%, se puede reducir. hay que cortarlo. O sea, al principio acá deberíamos de considerar los extremos del camión así, el camión con su máxima longitud. Decía su compañero, si entran los dos camiones y tengo dos tramos, así que para tener dos tramos, tiene que ser dos tramos que sean continuos. O sea, no dos tramitos simplemente apoyados, separados uno del otro, eso no. Y para tener dos tramos, tenemos que tener una viga mucho más larga. Entonces, implica un montaje de una viga más larga o el traslado de una viga más larga. Generalmente se lo va haciendo por tramo. Pero bueno, si no da el caso, hay que analizarlo. ¿Qué otra cosa sobre esto? para las vigas cajón son las que son. Y los Ya cajón viene también prefabricada para montarlo, digamos, y son puentes grandes, acá tenemos son puentes más chicos. Otra cuestión sobre esto es que si yo lo veo esto así en el corte longitudinal, el momento, como les decía, va a estar acá, en este momento máximo. Ahora, si yo estoy analizando la primera alternativa, la otra carga, era la carga del carril.
entender es que si nosotros nos tomamos el trabajo de ver ese es lo más desfavorable, o sea, sin duda es lo más desfavorable, aplicar el teorema de barrera y obtener el momento ahí, no puedo después sumar con el momento máximo de acá, de esos dos. ¿Sí? Consideremos el valor que es, entonces tendría que estar un valor acá, con ese momento. Si lo vamos a simplificar, simplifiquemos todo y usamos barrera. ¿Sí? O sea, no, digamos, aplicamos un método y después simplificamos el resto. No, lo hacemos bien, lo simplificamos para simplificarlo realmente. Entonces, eso también es otra cuestión. Ahora, eso es visto desde el corte longitudinal. Entonces, este momento máximo, que se llama momento máximo debido a la carga L para todo el puente. Y debido al camión. Este de acá no va a ser el máximo, pero va a ser el momento coincidente con esta ubicación. Entonces vamos a tener el momento de acá para todo el puente. Entonces, ahora para yo poder llevarlo, o para poder obtener el momento en cada una de las vigas, ahí aplicamos el método de Courbon. Y también lo mismo, o sea, acá analizamos las dos cargas por separado, nos van a dar dos coeficientes por separado. No sé si lo hacían así, cada uno con su coeficiente, cada Está diferente. diferente ubicación. Entonces, Aquí lo centramos y al otro podemos hacer eso. ¿No se volvería más grande el momento si sumamos directamente ambos momentos? Como está planteando. En lugar de superponer las dos cargas y sumar los diagramas. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que hago los dos diagramas por aparte, sumo los valores de los momentos de cada uno en lugar de hacerlos todos juntos. ¿Lo mismo? hipótesis principal de resistencia nuclear. Su posición no deja claro. Puede ser que otra alternativa, si más si te resulta más cómodo, lo hace así. Es más, poder hacer uno por separado para ver qué te da cada uno y después el resto ya superpone todo, porque carga el programa, carga toda la carga y está todo junto. Lo que sí, bueno, esta no nos olvidemos de acá, en este momento, lo podemos incorporar acá, digamos, lo podemos incorporar en la carga, pero yo diría que tomemos las cargas como son, para que recordemos que son las cargas del camión, y a este que está acá, sí, lo multiplicamos por este coeficiente. Y M multiplicamos por M. Que es escalar el momento, nada más. Bueno, y ahora lo que tenemos son los momentos que actúan en el puente. Entonces hay que llevarlo a lo de la viga. Y también, ahí sí, digamos, tendría que diferenciarlo sí o sí, porque cada uno va a tener su excentricidad diferente. O sea, acá dibujamos el puente. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Que en el caso del camión, lo tengo que ubicar a una distancia de 60 centímetros de esa barrera o del cordón, del cordón. Entonces, el camión tiene que estar más o menos ubicado así. Esta distancia desde el
lo acá es 0,60. Entonces, la excentricidad entra en la formulita de Coulomb, que es la distancia desde la aplicación de la carga a el eje, o el eje donde se produce el giro de esta simetría. Entonces, tendría hasta la mitad. Superpuesto con la rueda. Entonces, para este caso, tenemos la excentricidad va a ser igual a el ancho de calzada sobre 2, sería todo esto, menos los 60 centímetros, y menos el ancho del camión, dividido 2. El ancho del camión, dividido 2. Es el ancho del camión, de 80. En el otro caso es diferente, porque acá lo que me dice lo que me dice ahí es que esa carga que acá para nosotros es 15 newton por metro, está aplicada en un ancho de 3 metros y tiene que entrar en el carril de diseño. Ese carril de diseño tiene 3 metros 60. Y lo más desfavorable es considerarlo lo más excéntrico posible. Entonces, desde acá voy a tener los 3 metros 60 y dentro de, esos 3 metros 60, en 3 metros entra el carril de diseño. Entonces, la excentricidad para este caso también sería la excentricidad es el ancho de la calzada sobre 2 menos este bordecito de acá que son 30 centímetros y menos los 3 metros sobre 2. ¿Sí? Porque la carga está aplicada acá. El resultado. Menos los 3 metros dividido 8. Ese da esta excentricidad. Después de los datos de ese eje de viga. Y esta sería. Entonces, trabajando con este momento en la misma ubicación que este, aplicando el método de Coulomb, acá voy a tener, supongamos, un coeficiente K sub I para cada una de las vigas debido al camión. Y acá voy a tener un K sub I del camión. No había tanto, son 20 centímetros, pero es diferente. Entonces, ahí sí, por ejemplo, el momento máximo LL debido a la alternativa 1 para la viga 1 va a ser igual a que al K1 del camión
máximo LL del camión de todo el puente, más el K1 del carril por el momento LL del carril. De todo el puente. Y todo eso hicimos para la primera alternativa. O sea, dentro de la alternativa 1, para este caso. Hay que hacerlo para el extremo, después lo mismo sería para el tándem. Yo teóricamente ya tengo dos camiones y dos carriles, lo que dijimos al último, se compensan las excentricidades. Entonces, de la formulita de Barré es como tomar la excentricidad, perdón, de Bourgon, es tomar la excentricidad 0. Si la excentricidad vale 0, entonces directamente es dividir el esfuerzo entre la cantidad de vigas. Entonces, para esta alternativa y para esta, la formulita de Bourgon me queda directamente el todo el K Y abajo también. No, carril. a ser iguales y va a ser el momento de la viga, el momento total. Esto va a ser igual al momento directamente entre la cantidad de vigas. O sea que estoy dividiendo por 5 en un total. ¿Vamos? ¿Vamos con eso? Eso espero, porque esto seguro que entra en el laboratorio. Tal cual se lo voy a decir. En el corrector. Relajo. Bueno, trabajan sobre esto, van consultando, tienen consulta del parcial, consultando. Este trabajo práctico les puedo mostrar cómo queda más o menos el puente para que ustedes lo puedan adaptar, pero en principio ya lo pueden hacer también, analizar. Lo tienen que entregar el día del